Precisamente pendientes de Estados Unidos y de Donald Trump, que está cambiando el tablero geopolítico, pero también cambiando la forma de hacer política. Lo vimos ayer con estas amenazas a través de su red social a Gustavo Petro, y hoy, hace escasos minutos, hemos visto la respuesta por parte de Claudia Sheinbaum. Seguimos con las respuestas por parte de la presidenta mexicana. Por cierto, lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube en paralelo, donde precisamente Claudia Sheinbaum ha confirmado que México ha empezado a recibir a los primeros deportados de Estados Unidos. En concreto, ha confirmado este lunes, hace escasos minutos, que han recibido 4.000 inmigrantes deportados de Estados Unidos desde el pasado 20 de enero. Anteriormente había dicho que no estaba de acuerdo con reiniciar la política de permanecer en México del presidente Donald Trump, según la cual quienes buscan asilo en Estados Unidos permanecerían en México mientras se procesaban sus solicitudes. Al mismo tiempo, han surgido informes de que México rechazó los vuelos de deportación desde Estados Unidos. Según Sheinbaum, algunos de los deportados no eran ciudadanos mexicanos. Precisamente la presidenta de México está respondiendo a Donald Trump. Dice, por cierto, que están obligados a tener una buena relación. Celebra el acuerdo que ha tenido lugar en las últimas horas entre Donald Trump y Gustavo Petro, y además, eso sí, descarta un incremento significativo en la llegada de mexicanos deportados desde Estados Unidos. Sheinbaum dice que esto no es nada nuevo para México. Escuchamos. ¿Se mantienen de deportaciones o se han Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Bueno, pues pendientes de las respuestas de Claudia Sheinbaum de estas deportaciones por parte de Donald Trump. Dice Peter Hegseth hace escasos minutos que van a seguir, que van a depositar, van a mandar todo lo que sea necesario. Santiago, te quiero preguntar por este choque entre Donald Trump y Gustavo Petro, esta nueva forma de hacer política, y también, bueno, pues las consecuencias de esto, ¿no? El aviso a navegantes y también cómo Colombia, como Petro, ha tenido que terminar reculando, ¿no? Bueno, igual que en lo de Ucrania, aquí la exposición también se puede analizar en clave interna y externa. En clave interna, ayer Gustavo Petro redactó un kilométrico tuit que, aparte de estar mal redactado, pues, y tener varias faltas de ortografía, pues anunciaba de que él representaba pues algo así como el Macondo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y que Colombia era el centro de la humanidad, y que Trump era un racista y que no iba a poder con él, y que le invitaba a tomar un whisky a pesar de su gastritis, y que él era heredero del califato omeya, de la civilización egipcia y de las polis griegas. Mientras al final, en una subida de tono de él y luego también de Trump, por bien que él subía más los aranceles, al final ha acabado tragando, haciendo pasar el asunto por un triunfo por parte de Petro. La clave interna va por ahí, de que los deportados pues vienen pues sin esposar y tratados según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Biblia de esta izquierda indefinida latinoamericanista, pues porque ya no leen el Manifiesto Comunista, sino que leen básicamente dicha declaración o ven los discursos de Pablo Iglesias en Internet. Pero claro, en este sentido pues es un poco fariseo el asunto, porque Petro, bien que recibió a sus compatriotas esposados cuando eran repatriados por Joe Biden, y no dijo ni mu. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que Petro está haciendo una lectura interna de su conflicto con Trump para mostrarse como un líder fuerte del izquierdismo latinoamericanista de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, 2026, donde su coalición no las tiene todas consigo, y teme pues que se pueda producir un retorno de las fuerzas conservadoras en Colombia, que hoy pues tengan una afinidad con el trumpismo mucho mayor. Hay que decir además que todo lo que está empezando Trump con el tema de la inmigración, y de lo cual pues Sí. Sheinbaum acabará también tragando, pues tarde o temprano serán medidas que acaben siendo adoptadas en Europa dentro de 2, 3, 5 años, y dentro de, como todo va un poco más despacio en Iberoamérica, pues dentro de 8, 10 o más, pues empezarán a ser adoptadas en estos países, pues cuando haya que gestionar, por ejemplo, la inmigración venezolana en Chile, en Colombia o en Argentina, o la inmigración también peruana o boliviana en Argentina, o la inmigración centroamericana a México, que muchas veces van de paso, intentan ir a Estados Unidos, pero por eso también Donald Trump está deportando no mexicanos a México, porque muchos son de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras,
etcétera. Por tanto, pues yo creo que Petro trata de jugar internamente a tener un discurso de líder político fuerte, progresista, que consiga afianzarse en las elecciones del año que viene, pero lo que sí está claro es que la iniciativa estratégica, política e ideológica no la tiene él, la tiene Donald Trump, para bien o para mal, porque digamos que la ideología que representa Donald Trump, un retorno de una suerte de mezcla entre liberalismo, libertarianismo, conservadurismo, tradicionalismo, esta suerte de nueva derecha que en el sentido de Agustín Laje, no en el sentido del francés Alain de Benoist, porque son concepciones completamente diferentes y yo diría que incluso antitéticas, Refollo sabrá de esto porque él es un experto en teoría política, pues la verdad es que a Petro no le está dejando en muy buen lugar. La cuestión es que también es geopolítica la inmigración, las políticas inmigratorias, y hay que decir que tienen una cosa en común a nivel ideológico Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, y es que ellos son más afines a lo que era la ideología más o menos tenue del Partido Demócrata, bueno, tenue no, explícita del Partido Demócrata, eso que se llama el wokismo, el Pacto Verde, el ecologismo, pues el cosmopolitismo migrante y tal. Y ahora pues van a ver tremendamente descolocados porque esta ideología izquierdista indefinida está en retirada en buena parte de las democracias liberales burguesas avanzadas. Se enterarán tarde de esto por esos lares, pero también llegará en un momento dado pues el San Martín de este progresismo que tanto daño ha hecho a las clases obreras de sus países. En todo caso, independientemente del maquillaje que se le pueda dar al paripé tuitero de Gustavo Petro, él ha perdido y Trump ha ganado. Bueno, pues es una de las lecturas, ¿no?, que se ha hecho en las últimas horas, esta primera victoria de Donald Trump, que lo celebraba en las redes sociales. También, bueno, pues nos iba contando prácticamente minuto a minuto de esta disputa con Colombia. Enrique, te quiero preguntar por esta cuestión, ¿no?, esta nueva forma de hacer política de Donald Trump y también lo que decía yo antes, ¿no?, este aviso a navegantes, ¿no? Cualquiera que lleve la contraria a Donald Trump ya sabe que ahora se expone a esto. Sí, también resulta muy interesante que Gustavo Petro diga esto, porque precisamente Colombia es uno de los países del ámbito hispanoamericano con más bases militares y activos estadounidenses en la región. Es decir, que se puede poner a hablar mucho, a jugar a ser el gran político latinoamericano, una especie de Che Guevara de hacendado, pero la cuestión es, presidente, ¿qué vas a hacer con las bases militares estadounidenses en tu territorio? Es decir, puedes quejarte mucho de Estados Unidos, pero es que como te quieren intervenir ya tienen sus bases de operaciones dentro de tu país. Además, un país muy dividido internamente, un país que es casi como vive una especie de edad media europea, donde hay un Estado colombiano que se supone que tiene una soberanía sobre un territorio, pero luego en realidad está disputada por grupos de narcos, grupos paramilitares, grupos guerrilleros. O sea que al final la soberanía del Estado colombiano está disputada por diferentes actores no estatales, a los que hay que sumar además esa presencia militar estadounidense ahí. Con lo cual, pues bueno, más le valía ponerse a hablar de todo ese tema interno. Porque sí, está muy bien. Hay muchos de estos políticos o dirigentes latinoamericanistas que les gusta jugar como a decir que son el Che Guevara, que van a proteger a su pueblo, pero en realidad, bueno, ¿cuál es la situación sobre el terreno? La realidad es un desastre interno. Y también, por otro lado, y termino muy rápido con esto, si salen inmigrantes de estos países es por algo. Y esa es la pregunta que no se hace. ¿Por qué? O sea, no, es que nuestra gente tiene derecho a emigrar a Estados Unidos y tienen derecho a ir a Estados Unidos. Y no tenéis derecho a ser un país soberano y a desarrollaros por vosotros mismos. O sea, esa parte no. O sea, es como hay que enviar a la gente, como entre comillas casi la gente que sobra, que no puede vivir en Colombia o en otros países del ámbito iberoamericano, que se vayan a Estados Unidos y que tienen derecho a entrar por la fuerza incluso a Estados Unidos. ¿Y el desarrollo de estos países dónde se queda? La soberanía de estos países ¿dónde se queda? Y esto no solo es para ese ámbito americano, también en el caso europeo. Oigan, aquí tenemos bases estadounidenses, pero ¿hay bases europeas en Estados Unidos? No, ¿verdad? Entonces, a lo mejor eso de la OTAN, eso de los acuerdos de seguridad, en el caso americano, a lo mejor no es una cosa bilateral, sino una cosa unilateral.
asimétrica de Estados Unidos beneficiándose de esos acuerdos y de esa presencia militar en otros países. Y luego, ¿cuál es la situación sobre el terreno en estos países, tanto del ámbito europeo como del ámbito iberoamericano? Ahí está la gran cuestión. Y el desarrollo y la soberanía, ¿dónde se queda todo eso? Porque Estados Unidos, evidentemente, Trump habla del beneficio para sí mismo. ¿Y dónde está el beneficio para nosotros mismos? O como se diría en una canción tradicional zamorana, y con esto termino, dime panaderita, ¿dónde está el trato si la harina es tan cara y el pan tan barato? Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de su política. Vamos a seguir con últimas horas. Saben que hoy el foco de la actualidad está puesto en esta empresa de inteligencia artificial china, en DeepSeek, en el jaque que ha supuesto para las grandes tecnológicas de Estados Unidos, sobre todo Nvidia. Se lo contábamos al principio de este programa, con caídas de hasta el 13, prácticamente 14%. Se habla de 400.000 millones de dólares. Pues ojo a esta última hora. Seguimos conociendo actualizaciones sobre DeepSeek, que anuncia que restringe el registro a números de teléfonos móviles de China. Dice en un comunicado hace apenas un par de minutos, que actualmente solo se admite el registro con un número de teléfono móvil de China continental. Es sin duda el nombre del día, es la noticia del día. DeepSeek, que ha puesto en jaque a Estados Unidos, a las tecnológicas, también el dominio de Estados Unidos, precisamente en lo que refiere a inteligencia artificial. Hay mucha incertidumbre, también muchas dudas en torno a esta compañía. Decía Elon Musk que podría tener muchos más GPUs de los que está diciendo. Ahora mismo, según conocemos, DeepSeek anuncia que restringe el registro a números de teléfonos móviles de China. Aparecen los primeros problemas para esta compañía creada hace apenas 2 años. Muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Nosotros volvemos a mirar a Donald Trump, a sus amenazas a Petro, a Colombia, y así al final se puede calificar como una victoria diplomática. José Luis, ¿es la primera victoria de Donald Trump? Hombre, claramente, ¿no? Ya se ha señalado, y además Colombia tiene unas relaciones especiales. Tengamos en cuenta que es el único país con un estatus especial y raro como miembro de la OTAN, como elemento externo del continente americano, ¿no? Una cuestión muy rara que le permitía de esa manera, bueno, como bien ha dicho Enrique anteriormente, que haya un gran número de bases estadounidenses allí vigilando, podemos decir, a esas zonas, se puede decir, semifeudales, de narcoguerrilleros, etcétera, y de diferentes variaciones, un poco en ese mestizaje que hay de organizaciones guerrilleras, paramilitares y también narcotraficantes, un poco que se desarrolla, ¿no? Lo que claramente ha visualizado Trump, y que ya viene un poco también por las declaraciones de algunos mandatarios, es un poco, bueno, pues que el mundo del hispanismo, pues claramente es un sueño, ¿no? Un sueño que podría crear un bloque decisivo, pues como pueden ser otros bloques a nivel mundial, pero que aquí claramente vemos que, bueno, mandatarios como pueden ser Bolsonaro o Milei, por un lado, casi en realidad se comportan como verdaderos delegados del Partido Republicano en sus respectivos países, pero Sheinbaum o el propio Petro lo que hacen es convertirse en verdaderos delegados del Partido Demócrata en sus países. O sea que cambie quien cambie en estos países, la soberanía es muy limitada y Estados Unidos sigue ejerciendo su liderazgo y su hegemonía, y por tanto también pues, la explotación de los recursos de estos países de una manera, bueno, plenamente satisfactoria para Estados Unidos, pero nada satisfactoria para estos países que ven que debido, bueno, pues a ese desarrollo asimétrico, pues resulta que países con enormes recursos y con unas posibilidades de desarrollo inmensos, resulta que sobran más una gran parte de su población, cuando resulta que tienen, bueno, extensión geográfica y de explotación no solo para esa población, sino incluso para una población el doble de tamaño de la que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos una estructuración injusta que ya viene desde el tema de la independencia, y eso ya sería ya otro tema a tratar completamente diferente, ¿no? Entonces, claramente, Donald Trump está ahora visualizando algo que ya se veía, ¿no? Muchas veces se le acusa a Trump, pero
Resulta que esto lo han estado haciendo todos los demás, como bien ha dicho Santiago anteriormente. Ahora muchas veces cantan cuestiones que con Biden resulta que estaban callados, un poco haciéndolo antes, o el famoso muro que lo inició Clinton y que luego lo quería terminar Trump, ¿no? O sea, él está poniendo una voz mucho más atronadora, porque le gusta la propaganda, le gusta ir de líder fuerte, en cuestiones que nunca han sido de color. O sea, son políticas de Estados Unidos y muchas veces se aceleran o no, o se visualizan más en un primer grado dependiendo del partido que llegue, pero son políticas que se mantienen y se perpetúan tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata. Lo único que estamos viendo es que Estados Unidos está diciendo claramente que América sigue siendo su patio trasero y que si vivimos en el siglo XXI es lo mismo que el siglo XIX. La única cuestión es que el palito ha cambiado de sitio, pero es la misma escena y ahora lo están diciendo claramente. Y los presidentes de los países hispanoamericanos, en vez de caminar hacia esa conformación de un bloque propiamente hispano, restableciendo una identidad plena, pues curiosamente se hacen mucho más potencian sus identidades contra nosotros, que no pintamos nada a nivel de política internacional, y por el contrario les encanta ir de monaguillos, podemos decir, del presidente de Estados Unidos de turno, ¿no? Es una visualización más un poco de ese vasallaje diplomático, bueno, pues que existe, y entonces, bueno, iremos viendo que con nuevo presidente de Estados Unidos irán cambiando también los mandatarios hispanoamericanos de la misma manera para que sean más útiles. Cuando haya un mandatario demócrata volveremos otra vez a ver cómo los nuevos un poco líderes de esta nueva izquierda caviar, me refiero a Petro o Boric, que van un poco en esa evolución, pues rápidamente empiezan a tener ya un aspecto más, podemos decir, a lo Willy Brandt, ¿no?